Buenos días de nuevo. Lo que voy a presentar acá entonces es el índice de déficit por desastres que fue aplicado en Chile. Liliana dio una introducción del sistema de indicadores, entonces el índice de déficit por desastre hace parte de ese sistema de indicadores que se aplicó para diferentes países en Latinoamérica cuando estaba, digamos, en el macro de los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, y este lo desarrollamos más adelante con la Universidad Católica de Chile. ¿Por qué decidimos hacer este análisis macroeconómico del riesgo de desastres en Chile, ¿no? Bueno, primero, porque la ocurrencia de los desastres, y especialmente los de alto impacto, pueden generar tensiones financieras significativas en un país debido a la repentina necesidad de recursos para restaurar los elementos expuestos que han sido afectados. Entonces, pues como ya todos sabemos, los desastres generan no solamente un impacto financiero, sino también entonces puede paralizar la producción, puede generar, digamos, o necesidad del uso de recursos para la atención de emergencias y para la reconstrucción. Esto puede generar una inflación en el país, y esta inflación en el país pues, puede generar más estrés y tensiones en el país, digamos, en términos financieros, y por ende en el desarrollo social, económico, ambiental del país. Pero entonces, ¿qué pasa? Este tipo de eventos, como los desastres, es algo que los países muchas veces no lo tienen en cuenta en los presupuestos. Entonces voy a explicar un poco lo de la responsabilidad fiscal en los países de manera general, ¿no? Los países, el presupuesto de los países está dividido en pasivos directos y pasivos contingentes. ¿Qué son los pasivos directos? Los pasivos directos están divididos en pasivos o responsabilidades explícitas e implícitas. Las explícitas son todos aquellos gastos que están definidos por ley, que son como los salarios públicos, las deudas soberanas y todos los gastos presupuestales, y son pagos que se tienen que hacer por certeza y están por ley definidos, ¿no? Luego, los pasivos directos implícitos son obligaciones morales, quiere decir que no están, digamos, definidos por ley, pero se sabe que ocurrirán, que son, por ejemplo, el plan de pensiones de los sistemas privados y los mecanismos de seguridad social no contemplados por la ley. Pero luego tenemos los pasivos contingentes, que también están divididos en explícitos e implícitos, ¿no? Los explícitos también son obligaciones legales o contractuales, pero no ocurrirán con certeza. Pero es algo que el gobierno sabe que tendría que atender a esto en el momento que llegase a pasar. Uno de los ejemplos que aparecen ahí son las garantías estatales a gobiernos subnacionales, o las garantías estatales al sector público y privado, ¿no? Cuando, digamos, tienen alguna necesidad los departamentos, municipios, entonces, y no tienen la capacidad para responder, el gobierno nacional tiene que llegar, digamos, a ayudar al nivel subnacional. Y luego tenemos los pasivos contingentes implícitos, que estos son son obligaciones morales, no están definidos por contrato y tampoco, digamos, tienen una incertidumbre muy grande. No se sabe cuándo ocurrirán, si van a ocurrir en algún momento, tarde, temprano. Entonces, acá los ejemplos está, por ejemplo, el déficit de los gobiernos subnacionales y entidades públicas, la bancarrota del sistema bancario, la bancarrota de los fondos de seguridad social, y tenemos los desastres. Los desastres entran dentro de los pasivos contingentes implícitos, que entonces, en el momento que ocurre, tiene que llegar el gobierno a responder, ¿no? Y cuando no se ha tenido en cuenta dentro del presupuesto nacional, entonces esto lo que hace es generar el estrés del que estaba hablando al principio, y toca, digamos, diversificar los fondos a los que se tiene acceso para poder responder a eso. ¿Qué hace? Que entonces se quita presupuesto de otros presupuestos importantes, que al final terminan siendo todos los presupuestos del gobierno, terminan siendo importantes, ¿no? Entonces no se puede cumplir, por ejemplo, con los proyectos que se tenían en el corto, mediano y largo plazo para invertir, porque se tuvo que cambiar, digamos, la destinación de ese presupuesto. Entonces, en el riesgo soberano, el gobierno pues tiene cierta exposición y responsabilidad fiscal. Entre ellos están los edificios públicos y la infraestructura pública.
Entonces, cualquier cosa que pase con las edificaciones y la infraestructura, el gobierno tiene que llegar a responder por eso, ¿cierto? Ellos también están encargados del mantenimiento, digamos, de estos activos. Pero además de esto, que ya se conoce que el gobierno es responsable de eso, también se tienen los edificios privados y propietarios de bajos recursos y muchas veces ni siquiera los propietarios de bajos recursos. A veces cuando incluso los otros propietarios no tienen cómo acceder o cómo recuperarse, el gobierno tiene que llegar a hacer eso, ¿cierto? Y estas, digamos, las obligaciones morales que el gobierno tiene. Y pues se puede ver claramente en los desastres. Entonces, es algo que se tiene que considerar dentro de la planificación del presupuesto y la planificación, digamos, de las cosas que pueden ocurrir, no con certeza, pero que sabemos que pueden ocurrir en algún momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como ya mencioné antes, eso no se tiene en cuenta. Entonces, cuando ocurre un desastre, ¿qué tiene que hacer el país? Pues tiene que acceder a fondos, ¿cierto? Y como no se ha presupuestado antes, como no se tiene una estrategia para poder responder a eso, entonces tienen que hacer la redestinación del presupuesto, mirando cuánto tienen y qué porcentaje de esto pueden reasignar de acuerdo a la magnitud del evento. Tienen que generar nuevos impuestos para poder recaudar más dinero. Tienen que hacer nuevos créditos, que normalmente cuando el crédito se hace en el último minuto, pues tiene, digamos, intereses más altos, cuando no está acordado desde antes, y pues esperar por asistencia internacional. La otra forma, digamos, y es lo ideal, cómo se debería hacer, es tener, digamos, una estrategia ex ante y, por ejemplo, tener fondos de reservas para desastres cuando se calcula, digamos, cuáles son las posibles pérdidas que podría haber por la ocurrencia de eventos. Se puede entonces hacer estrategias como decir, bueno, vamos a tener un fondo de reservas de tal porcentaje para cuando ocurra eventos, entonces vamos a acceder a ese fondo para poder, digamos, responder. O también entonces tener seguros o reaseguros, digamos en la parte, el gobierno puede acceder a esos seguros y también entonces asegurar una parte de su portafolio de activos. Generar bonos de catástrofe, más adelante voy a hablar de esto pues específicamente en Chile, tener también créditos contingentes también acordados con diferentes bancos donde uno paga un porcentaje digamos menor y en el momento que ocurre un desastre entonces pueden acceder a estos créditos rápidamente y eso les da también liquidez rápidamente y también el mercado de capitales. Entonces, aquí como para resumir un poco lo que mencioné anteriormente, pues un desastre futuro es una deuda pública incierta o pasivo contingente y se convierte en un pasivo cierto cuando el desastre se materializa. Entonces ahí nada que hacer, una vez se materializó no nos podemos hacer los locos y nos toca buscar dinero de donde sea para poder responder a eso, ¿cierto? Y las estrategias financieras óptimas frente a este riesgo soberano implican la evaluación de pérdidas potenciales por desastre. Entonces, como dije en la presentación anterior, tenemos que hacer el riesgo visible, ¿cierto? Y como Omar Darío siempre dice, lo que no se mide no se puede administrar. Entonces, si no sabemos cuánto vamos a perder, ¿cómo vamos a hacer una estrategia para saber cómo vamos a responder a eso? ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué tipo de medidas necesitamos para poder responder a eso? Entonces, es importante hacer una evaluación de esas pérdidas que se pueden tener. Y para poder estimar este riesgo soberano es necesario utilizar modelos que puedan tratar las incertidumbres asociadas. Entonces, acá llegamos a esta gráfica que ya la han visto varias veces en esta mañana y creo que también ayer se mostró, donde se explica de manera gráfica la modelación probabilista de pérdidas. Acá entonces tenemos que tener información sobre las amenazas, las que estemos incluyendo para la evaluación del riesgo en un país o en el área de estudio que estemos teniendo en cuenta, los elementos expuestos, las funciones de vulnerabilidad que relacionan el daño con la intensidad de la amenaza para obtener diferentes escenarios de pérdida y con estos escenarios de pérdida entonces poder obtener el riesgo total. En el riesgo total, pues tenemos la curva de excedencia de pérdidas, que es la principal métrica de resultado de la evaluación del riesgo, y a partir de eso entonces aparecen otras métricas del riesgo como la pérdida anual esperada, que es la cantidad, digamos, anual que se tendría que pagar por mucho tiempo para
poder cubrir todos los desastres futuros. Entonces, esta métrica es bastante usada para poder trabajar con los indicadores y para poder tener una visión o una orden de magnitud, digamos, de lo que se puede perder en el país. Pero también de la curva de excedencia de pérdidas se puede tener la pérdida máxima probable que, bueno, que acá la pueden ver, es una curva, pero donde se pueden escoger diferentes periodos de retorno. Esta es una escogencia arbitraria, ¿cierto? Se pueden escoger diferentes periodos de retorno y mirar cuáles son los eventos de pérdida para eso y con base en eso entonces hacer un análisis, digamos, de la capacidad del país para poder responder a ese tipo de eventos. Ay, acá se me olvidó quitar eso. Bueno, entonces, para el déficit, el índice de déficit por desastres, entonces tenemos, por un lado, este que es la pérdida máxima probable que lo escogimos para diferentes periodos de retorno, en este caso fueron 100, 250 y 500 años de periodo de retorno, y la capacidad económica del país para responder, ¿no? Entonces, como Liliana mencionó, si es mayor que 1, quiere decir que el país no tiene la capacidad para responder a ese evento de pérdida. Si es menor que 1, entonces pues lo tiene. Los fondos para medir la resiliencia económica, entonces son estos definidos acá, que son fondos de emergencia, reformas temporales y permanentes, reasignación presupuestal, donaciones, créditos nacionales e internacionales y bono CAT. El superávit ya lo menciono en la siguiente diapositiva, porque tenemos entonces unos indicadores complementarios, que es el IDD prima con respecto a los gastos de capital o al superávit o los ahorros, digamos, anuales del país, ¿no? Y la pérdida anual esperada, pues ya les expliqué, que es lo que se pagaría anualmente para poder cubrir todos los desastres futuros. Entonces acá miraríamos esta pérdida anual esperada con respecto a los gastos de capital o los gastos de inversión, ¿no? Eso puede presentar también, puede representar un porcentaje alto en la inversión, lo cual entonces no dejaría que ese porcentaje se utilice para inversión, sino para poder pagar por esos desastres. O el ahorro, entonces es para hacer, digamos, las medidas con diferentes tipos de presupuesto para poder dar un orden de magnitud de lo que se puede pasar en el país. Entonces ya, para entrar en el caso de Chile, esta evaluación la hicimos multiamenaza, teniendo en cuenta los terremotos, tsunamis e inundaciones. En cuanto a terremotos, usamos un modelo combinado porque Chile cuenta con diferentes modelos de amenaza sísmica y pues también se hizo un estudio con respecto a esto, que esta tarde tengo una presentación para hablar de esto, donde se hizo como esta combinación de modelos para mirar, digamos, cuál es la aportación de la amenaza sísmica en el riesgo y para tsunami e inundaciones se usó la información de amenaza del GAR-15, el informe global de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. En cuanto a la exposición, se usó la base de datos también del GAR-15, que tiene una resolución de 5 por 5 kilómetros en las costas de 1 por 1, y este es el tipo de información que se tiene, digamos, para las edificaciones de esa base de datos del GAR. Las curvas de vulnerabilidad usadas, pues no voy a entrar en detalle en esto, pero digamos que cada tipo estructural tiene asociada una curva de vulnerabilidad y también son del GAR-15 y fueron las utilizadas para Chile. Entonces, estos son los resultados del riesgo. Acá tenemos las pérdidas físicas, ¿cierto? Donde se están mostrando los resultados de todas las amenazas juntas y de cada una de las amenazas. Entonces, como ustedes pueden ver, el terremoto es la amenaza, digamos, que predomina en Chile. Pues que yo creo que ya todos ustedes pues, se imaginarían eso, ¿no? Que el terremoto es la amenaza que más aporta. Luego las inundaciones y tsunami menos por la frecuencia, digamos, de ocurrencia de los tsunamis. Luego, en cuanto a los fondos, entonces hicimos pues también como queríamos tener una idea y un contexto, entender mejor el contexto de Chile en cuanto a los desastres y el tema, digamos, de los fondos utilizados y la cantidad, digamos, de recursos utilizados en desastres anteriores. Entonces, acá, digamos, hay una serie de eventos que representaron, digamos, unos recursos financieros significativos para el país. No está, digamos, todos los eventos pequeños, pero pues el terremoto de 2010 es el que más pérdidas ha
representado en los últimos años para Chile, y acá no solamente se tiene, digamos, el presupuesto para el momento del terremoto, para la emergencia, sino también la reconstrucción, donde se tiene, digamos, cuánto se destinaba, digamos, a la reconstrucción y recuperación pues, por el terremoto de Chile. Pero aparte de eso, miren, después de 2010 han ocurrido muchos otros eventos que van sumando y que puede que sean cantidades más pequeñas, pero imagínense si esto suma, pues termina siendo una cantidad significativa, ¿no? Entonces, Chile no está caracterizado por tener, digamos, eventos muy seguidos, individuales, digamos, muy grandes, pero viéndolos de forma acumulativa, pues puede ser harto. Entonces, imagínense, eso va drenando y drenando el presupuesto, ¿no? Y entonces es algo que, si lo vemos desde ese punto de vista, pues no nos está dejando presupuesto o porcentaje del presupuesto para invertir en otras cosas importantes también del desarrollo social y económico del país. Bueno, acá hay un comentario que desde 1900 y 2015 todas las pérdidas directas debido a terremotos en Chile han alcanzado en promedio el 1.2% del PIB. Eso es algo importante, ¿no? En promedio 1.2% del PIB que podría estar destinado a otros presupuestos. Y el terremoto de febrero de 2010 representó una pérdida de capital equivalente al 17% del país. Imagínense pues la cantidad, ¿no? Digamos, una ventaja que hubo para Chile es que la infraestructura son concesiones, donde entonces toda la parte privada estaba asegurada y por eso entonces digamos que toda la carga fiscal significó un poco menos que los 30.000 millones de dólares que significó el terremoto de Chile. Luego, entonces, para definir los recursos del país, lo que hicimos fue usar los fondos del gobierno usados después del terremoto de Maule. Estos son las partidas, digamos, a las que se tuvo acceso en ese momento. Es información que existe, es información que encontramos, digamos, en la literatura y decidimos usar ese mismo tipo de información. Eso no quiere decir que si ocurriera algo ahora se fuera a acceder a lo mismo y a los mismos porcentajes, pero pues nos da una idea, digamos, real de lo que se hizo en el momento. Y entonces los resultados que tenemos para Chile son estos, ¿no? Y como pueden ver, por ejemplo, para el IDE de 500 años de periodo de retorno, los recursos económicos disponibles no alcanzarían para cubrir, digamos, ese evento de pérdida de 500 años, sino que ese evento sería 2 veces más que esos recursos disponibles. Y en cuanto a los ahorros, por ejemplo, ni siquiera se tendrían los ahorros suficientes para pagar anualmente esa pérdida anual esperada, y en gastos de capital o inversión representaría el 12% de esa inversión. Acá entonces están los resultados de forma gráfica para pues, ver, digamos, las dimensiones de esto, ¿no? En de la pérdida anual pérdida máxima probable de 500 años y los recursos económicos disponibles. Entonces ya ven que es, digamos, las proporciones muchísimo más altas. Entonces, ya para terminar, las conclusiones, pues el IDD para Chile indica que los desastres representarían una demanda significativa, como mencioné, pues digamos para el IDD de 500 años sería 2 veces más, 2 veces los recursos económicos disponibles para responder a eso. En cuanto al IDD prima, indica que la fracción de los ahorros serían insuficientes para cubrir esa pérdida anual esperada. Y entonces es necesario establecer estructuras financieras estratégicas, incluyendo seguros de activos públicos y privados, fondos de reserva por desastre, créditos contingentes e inversiones de acciones preventivas y de mitigación del riesgo. Los resultados indican que los impactos económicos por desastre podrían ser significativos en Chile, con pérdidas potenciales que afectan el PIB del país significativamente. Los desastres podrían tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo económico y la estabilidad del país. Los indicadores proporcionan un entendimiento más claro de las implicaciones económicas de los desastres, que podría ser crucial para los tomadores de decisiones. Es importante integrar el riesgo de desastre en la formulación de políticas de largo plazo y en los procesos de planificación presupuestaria. Bueno, muchísimas gracias.